Bienvenidos a nuestro canal de terror, donde exploramos las profundidades más oscuros del mundo paranormal. Hoy nos adentraremos en un escalofriante viaje lleno de experiencias inquietantes, encuentros con entidades del más allá y misteriosas maldiciones que desafían toda lógica humana. Prepárense para sumergirse en un mundo donde lo inexplicable se convierte en realidad y donde el velo entre nuestro mundo y el otro lado se desvanece. ¿Están listos para enfrentar lo desconocido? Entonces acompáñennos, pero advierto, lo que van a presenciar puede estremecer sus almas para siempre. Así que allá por el 2012, mi padre tenía una propiedad en el estado de Nueva York cerca del lago Screw. Era un área muy boscosa y una parte del río Screw corría entre ella. Mi padre había descubierto una playa rocosa junto al río y decidió una noche acampar allí. Según me contó, era una noche tranquila donde solo se escuchaban los grillos y las ranas del pantano cercano. Estaba leyendo un libro cuando escuchó un ruido desconocido. Eran pasos sobre las hojas secas. Naturalmente, asumió que era un ciervo de cola blanca, ya que eran bastante comunes en esa zona. No le dio mucha importancia y pensó que era una experiencia interesante tenerlo tan cerca de su campamento. Pero los pasos seguían acercándose. Comenzó a sospechar que era exactamente lo que caminaba cerca de su campamento. Los pasos ahora estaban circulando su tienda desde la orilla hasta la línea de árboles. De repente, los pasos comenzaron a correr hacia la tienda de mi padre y chocaron contra un lado de la tienda con toda su fuerza. Mi padre pateó y golpeó a la persona hasta que ésta se levantó y corrió de vuelta hacia el bosque. Luego empacó sus cosas y se fue poco después. Al día siguiente, descubrió que meses antes un exconvicto había sido abatido por la policía en ese lugar. Aparentemente, el convicto había sido detenido por exceso de velocidad y había intentado esconderse en el camino oculto que conducía a la propiedad. Corrió y se resistió hasta que intentó sacarle el arma a uno de los policías de la cintura y fue abatido. Así fue como mi padre fue atacado por el fantasma de un exconvicto. Una historia bastante loca. Hace 8 años, cuando tenía unos 11 años, mi familia se mudó a una pequeña casa de un solo piso con la intención de renovarla y venderla. Estaba ubicada en una zona industrial pesada y originalmente no estaba diseñada para ser una casa, más bien era un edificio de oficinas. Mis padres convirtieron la oficina más grande en el dormitorio principal porque tenía un baño adjunto. Mis hermanos compartían otra habitación en el perímetro exterior de la casa, y a mí me tocó una habitación más pequeña hacia el centro, por lo que no tenía ventanas. Cuando entré por primera vez en esa pequeña y aislada habitación donde dormiría, inmediatamente sentí como si no estuviera permitido estar allí. Era como si estuviera rompiendo alguna especie de regla no escrita y no podía quitarme esa sensación de encima. Intenté distraerme arreglando mis muebles y juguetes, haciendo todo lo posible para personalizar la habitación y hacerla más acogedora, pero la sensación solo continuó intensificándose. Era como si estuviera vandalizando la propiedad de alguien más. Mi puerta estaba abierta mientras terminaba y en ese momento yo era el único en la casa. Fue entonces cuando escuché el frenético correteo de patas que cruzaban el suelo de la cocina y subían por el pasillo. Estoy seguro de que muchos de ustedes conocen el sonido. Sonreí y corrí hacia el pasillo porque asumí que nuestros perros habían llegado. La idea era mantenerlos en casa de un amigo, así que teníamos una valla en el patio trasero, pero al parecer los planes habían cambiado. Atrapé una sombra acechando en la esquina y luego desapareció hacia la entrada principal mientras llamaba a mi perro. Entonces el sonido se detuvo y en ese momento solo podía oír un tenso silencio.
Miré por todas partes, pero mi perro no estaba a la vista en ningún lugar. No había sonido de una puerta cerrándose. Salí afuera y pregunté a mis padres dónde estaban los perros y me recordaron rápidamente que los perros no vendrían hasta dentro de unos días más. Mi cerebro de 10 años no pudo procesar lo que acababa de suceder, pero en lugar de intentar explicar lo que había visto, simplemente me quedé callado. Pasé la noche en la habitación de mis hermanos, convencido de que había un animal suelto en alguna parte de la casa. Avancemos unos 3 meses y la casa estaba tomando forma y yo me sentía mucho más cómodo en mi habitación. La extraña y acogedora sensación había desaparecido y realmente estaba disfrutando de mi caverna de privacidad. Sin embargo, una noche me desperté al sonido de susurros en mi habitación. Me senté y me detuve, medio convencido de que había escuchado mi propio nombre siendo pronunciado desde el otro lado de la habitación. Luego me estiré y encendí todas las luces, pero no había absolutamente nada allí. Apagué la luz y volví a la cama y lo habría descartado por completo si no fuera por lo que sucedió después. Escuché a mi hermana menor empezar a gritar desde su habitación. Seguí a mis padres por el pasillo hasta su habitación donde ella estaba literalmente temblando de miedo. Dijo que alguien la llamaba desde cerca de la ventana, afirmó que alguien la estaba provocando para que saliera de la habitación y se dirigiera al pequeño estanque en el patio trasero. Dijo que había visto algo mirándola a través de la ventana. Mi padre encendió la luz del porche y salió al patio trasero para tranquilizarla. Regresó en pocos minutos y dijo que no había visto nada. Unos años después de que nos mudamos de esa casa, mi padre confesó que había visto algo junto al estanque, era algún tipo de animal y asumió que era un lince. Tuvo la sensación de que estaba en algún tipo de peligro con eso y regresó adentro. Entonces mi hermana me dijo que no pudo dormir el resto de esa noche porque vio algo con ojos rojos merodeando por el patio trasero a través de su ventana, apareciendo a la vista cada pocos minutos. Aquí es donde las cosas comienzan a ponerse aún más extrañas. La primera de las experiencias podría haberse descartado como imaginación, paranoia o pesadillas, pero incluso mis padres comenzaron a sentirse incómodos después de lo que sucedió después. Aunque no lo mostraron en ese momento. Era pleno día y mi hermana y yo estábamos viendo televisión en la sala cuando escuchamos un sonido sordo proveniente del techo. Perdimos la cabeza colectivamente porque los pasos eran tan pesados que estábamos convencidos de que un oso o algo estaba tratando de entrar. Podíamos oír las vigas de soporte del techo crujir bajo el peso. Nos escondimos detrás del sofá, lo cual en retrospectiva fue estúpido. Habría sido probablemente más seguro bajar al sótano si algo iba a caer a través de nuestro techo. Cuando mis padres llegaron a casa, no tuvimos que decir nada porque los pasos no se detuvieron. Mi papá agarró un viejo y oxidado rastrillo que guardaba en el garaje y salió afuera listo para ahuyentar algo que se cayera del techo. Supuso que era algún tipo de perro. Debo señalar que nuestros perros no estaban en casa ese día, aunque no recuerdo la razón exacta. La única forma de subir al techo era un árbol muerto junto a la pared opuesta de la casa. Mi papá subió sin problemas, pero cuando llegó al techo no había nada allí. Bueno, nada excepto un caballo de juguete que había perdido la primera semana que nos mudamos allí. También estaba la muñeca de mi hermana que ella había traído a casa. Incluso cuando mi papá golpeó tan fuerte como pudo a través del techo, no pudo replicar el ruido que todos habíamos escuchado antes. Mis padres cortaron el árbol ese fin de semana. Hubo algunas ocasiones en las que la televisión se portaba mal y se apagaba sola durante la noche, pero nada realmente preocupante sucedió hasta ese verano. El trabajo en la casa estaba terminado y todos nos estábamos preparando para mudarnos porque ya se había encontrado un comprador.
Yo estaba jugando al escondite con mis hermanas y había elegido este cofre en la habitación trasera como el mejor lugar para esconderme. Había un montón de abrigos y botas y cosas aleatorias ahí dentro y cuando trepé y me escondí entre los abrigos, sentí que mi pierna chocaba con alguien más. Mi hermana menor parecía tener la misma idea que yo y ya estaba escondida allí dentro. No quería delatarnos, así que no dije nada, pero cuidadosamente cerré la tapa. Había justo suficiente espacio para las dos. No estoy seguro de cuánto tiempo estuvimos allí, pero escuché a mi hermana mayor caminando por la habitación buscándonos un par de veces y después de unos minutos de silencio levanté la cabeza a través de los abrigos y levanté la tapa del cofre para que entrara algo de aire. A través de la puerta hacia la siguiente habitación, vi a mis hermanas buscándome en la sala de estar. Ambas hermanas gritaron y se levantaron tan rápido que me golpeé la cabeza contra la tapa del cofre y me apresuré a salir de allí, y fue entonces cuando algo agarró mi pierna. No fue un agarre firme, pero fue más como una confirmación de que algo estaba tratando de decir que yo estaba allí todo el tiempo. Todo el cofre se volcó hacia adelante y salí corriendo chillando como una sirena y llorando a mares. Cuando mis hermanas me vieron, comenzaron a entrar en pánico, preguntándome por qué estaba tan magullado. Fui al baño y descubrí que tenía arañazos y contusiones por todos los brazos, las piernas y el cuello. No eran tan graves como para que estuviera sangrando o algo así, pero parecía como si alguien me hubiera pinchado con chinchetas durante un tiempo. Mis padres estaban convencidos de que mis hermanas me habían atacado, incluso después de que les dije que había estado en el baúl. Nos mudamos ese verano. Mirando hacia atrás, es curioso cómo cosas anormales como esas se vuelven totalmente irrelevantes cuando cambias de escenario. La vida continúa, mi familia y yo recordamos esos eventos pero raramente hablamos de ellos, no porque tengamos miedo, sino porque realmente no vemos mucho sentido en hacerlo. Me pregunto si así es como la mayoría de las personas se adaptan a experimentar algo que nunca podrían explicar, siendo displicentes e indiferentes, como si nunca hubiera ocurrido. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.